Muy buenos días, estimados amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este viernes 18 de octubre del 2024 con 26 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional, y la temperatura de lo más aclimatada, ¿no? De lo más suavecita que está, ¿no? La temperatura, ¿no? El clima. Porque en el ambiente político y social la situación está al rojo vivo, está hirviendo con esto de la reforma y la convocatoria que hizo el Congreso para las vistas públicas, y es una queja generalizada por todos los lados. Y no podemos hacer como el avestruz y meter la cabeza en el hoyo. Esa es la realidad, así está, la prensa lo trae en primera plana, las redes explotándose con intervenciones virales que expresan el descontento de la gente, del ciudadano común y corriente, del ciudadano de a pie, para no decir los industriales y los empresarios. Ayer recibí la comunicación que mandó el CONE al Congreso, un trabajo documentado, bien preparado, contratado obviamente a economistas y gente que sabe de eso, donde desglosaba todas las falencias y detalles del proyecto. Por eso decía, ahí está, están todos a una, ahí no hay un solo sector que se haya quedado fuera, todo el mundo se le está pisando un callo, y tú me puedes decir, pero eso está bien. No, esa es una visión muy miope de enfocar el asunto. ¿Por qué? Porque primero, no a todo el mundo le duele el pisotón en el callo de la misma manera. Uno. Dos, hay pisotones que traen consecuencias funestas de corto plazo. Son las reacciones que puede tener la sociedad, y hay pisotones, estamos hablando figuradamente, ¿correcto? Que como que los impuestos serían un pisotón. Hay otras pisotones que traen consecuencias de más largo plazo. Por ejemplo, las de corto plazo, protestas que desencadenen desórdenes y cuestiones como esa. Se ha visto donde quiera, aquí mismo lo hemos visto. Hace tiempo, por suerte, ¿verdad? De largo plazo, o afectar la productividad, el sector productivo, la generación de empleo, la inversión, la economía, que en lugar de crecer, decrezcamos, se ralentice la economía y se genere desempleo, hice una depresión de la economía, una recesión, entonces, y el gobierno entonces recaude menos, entonces vayamos a épocas superadas, por ejemplo, como la época cuando Hipólito. Entonces nadie quiere eso, por supuesto. Si una de las cosas que nos preciamos en este país es de la estabilidad político y social y macroeconómica, porque después de la metida de pata del gobierno de Hipólito 2000-2004, que el Producto Interno Bruto cayó un 20%, que la economía se resintió, que el dólar que se le entregó a 16 lo metió a 60, como está ahora, 20 años después. Imagínense ustedes el desastre que fue. Los que sean jóvenes, que no se recuerden esa época, nada más tienen que, le voy a dar una frase que era, dos frases que fueron como que descriptivas de ese periodo funesto, desastroso para la economía doméstica y para la economía en sentido general. Aquí afectó prácticamente a todo el mundo, como siempre, menos a los ricos, que tienen manera de escabullirse y protegerse de esa situación. Una frase que caracteriza esa época de Hipólito era que los supermercados le decían la casa del terror a los supermercados, porque los precios tú ibas hoy y mañana estaban encampanados y no se soportaban, y la gente era al grito que estaban. Le decían, los supermercados eran la casa del terror. Y otro fue una pancarta, un anuncio de esos que se ponen en la calle, muy curioso, como de publicidad, y era que decía, creo en el Capotillo por ahí, de que a la clase media, bienvenido al Capotillo. Algo así, o sea, queriendo decir que de clase media te bajamos
mucha gente se fue, se exilió, tuvo que irse por razones económicas, etcétera, etcétera. O sea, mucha gente que bajó de nivel, de clase alta a clase media, de clase media al suelo, a clase baja y de clase baja a la pobreza absoluta. Entonces, obviamente nadie quiere eso. Nadie quiere eso. Entonces, por eso las quejas. Vamos a obligatoriamente, y hemos venido trabajando el tema todas las semanas, viendo las opiniones variadas del gobierno, de los funcionarios, de la misma propuesta, porque la propuesta está ahí. Y la población ha ido a expresar su opinión. Asociación de Industria, CONEP, ANGE, todos los sectores productivos de manera individual, los constructores, la sociedad de manera en general, y los economistas reputados de este país, los más conocidos, ni se diga. El mismo Magín, que es uno de los promotores de la reforma, Isidoro Santana, José Luis de Ramón, Andy Dawager, Jaime Aristi, los doctor Siriaco de la UAS, Rolando y Magdalena de INTEC, o sea, básicamente todos los trabajos que hace el Centro Regional de Estrategia Económica, y todo el mundo es una sola opinión. Es una reforma que es abusiva, es regresiva, es sobrecarga, está conceptualmente mal diseñada, no aporta al desarrollo y solamente se enfoca en el tema fiscal de buscar unos cuartos y no contempla el impacto o no evaluó de manera adecuada el impacto regresivo, el impacto destructivo que tendrá hasta la asociación de bancos con el disparate ese de gravar los impuestos, pasarlo de 10, que ya era un error, a 27%. Los impuestos a los intereses, a la renta del interés que te genera una inversión financiera. Porque es algo aberrante, es no entender cómo funciona la economía y las finanzas. Y eso va a desincentivar el ahorro, que viene ya disminuido, porque cuando suben los impuestos a ti te queda menos dinero disponible. Y el dinero que tienen los bancos es el de los ahorrantes. Y si me va a grabar y se voy ahora a tener menos rentabilidad, eso no lo pongo ahí, y me invento cualquier cosa, me lo llevo para otro sitio. Es una locura. Entonces, obviamente, vamos ahorita a conocer algunos detalles. De entrada, señalarles que a nivel internacional ayer se dio a conocer que Israel logró eliminar al cabecilla del Hamas, el que diseñó, el que hizo el asunto aquel del 7 de octubre, que mataron los 1.200 ciudadanos israelíes y secuestraron 250, el señor aquel, ¿cómo se llama? Anuan, no sé, Sinwar, anduvo escondido desde que se metieron los israelíes en los túneles y cosas, y como los israelíes han ido destruyendo, cercándolo, todos esos túneles, ha encontrado rehenes. En estos días mataron 6 rehenes y el tipo tuvo que salir en bola de humo y le andaban pisando los pasos. Entonces un equipo ayer lo detectó y le dieron muerte. Ya ustedes saben, a los líderes de Hezbollah, a los líderes de Hamas, los israelíes le han dado justicia. Dice Kamala sobre esto que el mundo es un lugar mejor tras la muerte del líder de Hamas. Le decían el carnicero, Yahya Sinwar, el líder de Hamas. Se ha hecho justicia, Estados Unidos, Israel y el resto del mundo son un lugar mejor. Dice, eso abre la oportunidad para poner fin a la guerra. Bueno, es posible, ojalá y eso dé como resultado, pues que entonces llegue la racionalidad y se sienten a ver qué pasa con eso en la franja de Gaza. Entonces, esa es una noticia importantísima. Sigue pendiente el tema de la retaliación que Israel pues le tiene pendiente a la gente de Irán. Siguen los ataques en la zona del Líbano, donde están diezmando las tropas del Hezbollah, y se está peleando, se está haciendo realmente un trabajo, pero esto fue en la franja de Gaza, con los otros terroristas del grupo Hamas. Eso sigue con Hezbollah por allá,
Antier los Estados Unidos bombardearon con los aviones B-2, bombarderos estratégicos, que no los usaba desde el año 17 o 18, y le bombardeó 5 búnkers subterráneos de almacenamiento de municiones, de armamentos a los Houthis de Yemen, que son igual Hamas, Hezbollah, y los Houthis son niños alimentados y financiados por Irán. O sea, es multifacético el asunto, y eso es importante. Miren, hay una frase que yo uso cuando hablo sobre el tema de las migraciones y cómo nos quieren comparar cosas y vendernos y que no, y aquí y acá, y es que el corazón de la llama nada más lo conoce el cuchillo. Dirigentes de la Unión Europea, los 27 presidentes de los países en la cumbre que se está celebrando allá, favorecen una nueva ley para acelerar las repatriaciones de migrantes. ¿Estamos oyendo? Polonia prohibió, cerró, aquí no va a entrar más rusos ni bielorrusos, que pueden cruzar por ahí, no vamos a entrar más nada. Todo el mundo está, la Meloni en Italia, y así sucesivamente. En Alemania también pusieron restricciones, porque en la Unión Europea tú te puedes pasar de un país a otro, nada más como facilidad y eso. No, aquí vamos a ver cómo controlamos esto. Entonces piden la adopción urgente de una ley sobre inmigración que permita acelerar las expulsiones de migrantes en situación irregular. Yo espero que eso lo oigan y lo hayan leído bien en Haití, que paran chantajeándonos las autoridades haitianas de que nosotros estamos repatriando. Aquí lo que estamos repatriando es los haitianos que se metieron ilegales y que los tenemos que sacar. Y si no son, ojalá y sean no 10,000, no, que sean 20,000 por semana. Y a propósito de eso, para que vayamos cogiendo, que no estamos hablando de los que podamos aceptar, que podamos regularizar y que puedan operar aquí, trabajar y todo, de manera ordenada, en función de nuestros intereses y de lo que no nos afecte como nación. Pero no una avalancha, pero una invasión. Una invasión pacífica hasta que sea pacífica. Entonces ellos entran como por manadas y nosotros no lo podemos repatriar, devolver para su país. Que somos racistas, que somos xenófobos. Nosotros lo que somos es dominicanos y ustedes son haitianos, ilegales, porque el que está legal aquí no tiene ningún problema. Tampoco tiene problema el ilegal hasta que se empiezan a buscarlo y a sacarlo, pero lo que hay que sacarlo y devolverlo para su país. Mira cómo está la Unión Europea. Hay que actuar con determinación a todos los niveles para facilitar, aumentar y acelerar el retorno de esos inmigrantes no aceptados. Que le digan racistas, xenófobos a los europeos ahora. Porque el corazón de la llama nada más lo conoce el cuchillo. Ahí está el lío que tienen allá los países nórdicos, Noruega, Finlandia, Dinamarca, ¿qué más? Escandinavia, toda esa zona, le están hasta pagando para que se vayan para su país, por las implicaciones sociales que eso está teniendo. Entonces, veamos eso ahí, a propósito, y ahí en Jaina, donde está el sitio de detención, tuvieron que mandar refuerzos militares porque querían hacer un rebú ahí, para que vayamos cogiendo. Los haitianos que están ahí detenidos antes de mandarlo para allá, por eso es que deben mandarlo de una vez, que no duren ni un día ahí. Debe hacerse una logística efectiva para que no pueda pasar eso. Así es la cosa. Entonces, vamos a ver las primeras planas de nuestros periódicos para entrar a desglosar, por supuesto, los temas de la reforma y opiniones importantísimas que hay de personas que tienen peso específico en relación a estos temas. Diario Libre nos dice que el Congreso llevará las quejas por la reforma Abinader. Esa es una discusión de dónde debe estar, si en el Congreso o en el Consejo Económico y Social. Casi 15,000 millones al fisco, mano de obra local. Cámara de Cuentas reprueba en auditoría, no sirvió para nada. Rectores ven riesgo en función Ministerio de Educación. ¿Usted ve lo que dan los inventos?
Usted ve lo que dan los inventos. Por demás, la reforma fiscal, ese es otro invento. Y la fusión de MINER, MESI y otras instituciones era como una especie de justificativo para decir, mire, estamos reduciendo por aquí impuestos, gastos, perdón. Entonces, hemos creado un lío, mira cómo están los rectores, y no sabemos ni siquiera qué es lo que se quiere hacer con eso. Van a dañar lo que servía, que es el MESI, fusionándolo con el MINER, que no sirve, que no ha servido, en lugar de enfocarnos en las falencias que tiene el MINER para corregirlas y que eso sirva para algo y que los niños al final aprendan algo. Entonces el listín dice, sube la presión contra la reforma y están aquí la protesta en la noche en el Congreso y las cacerolas colgadas. El Caribe nos dice que Abinader inicia contactos con sectores, habrá una reunión amplia. ¿En dónde estamos? ¿En el peso 50, en el 1.50, en el peso y medio? Entonces, cuando analice ahora, vamos a ver de nuevo de las incongruencias. Inicia contactos, el presidente trata de llegar a un mayor consenso, la reforma fiscal, un consenso ex post, después de haberla sometido, cuando debió haber sido antes de. Rechazo, distintos ámbitos, muestra su desacuerdo en casi todas las medidas, y por eso era mi comentario ayer. Si veíamos lo que proponía el CRES, todas las modificaciones, y el comentario de Magín, que había conceptualmente estaba mal hecha, y las otras recomendaciones de especialistas y todo, decimos, pero es que esto no es no es como yo hacía el relato, ¿verdad? De cuando un muchacho se cae, de eso que se caen en los motores, que tú te das un peladito y te pones con un esparadrapo, te pones un poquito de metiole aquí, un poquito de metiole allá, pero cuando estos se caen, se pelan todo, que no hay manera de ponerle, o él echa con un spray o lo mete en el tanque del metiole y lo saca y lo cuelga ahí como si fuera ropa, porque ahí eso hay que cambiarlo prácticamente total, modificarlo. Entonces, que lo más conveniente en lugar es sacarla, sentarse a discutir y hacer una reforma que sea en beneficio de la nación. Porque aunque ese, entiendo, ha sido el interés del gobierno, la intención del presidente y su equipo no es lo que se va a lograr con esa reforma. Y las personas que tenemos experiencia en esos temas, cada uno, ahí ha hablado todo el mundo. Miren, cuando nosotros hacemos planificación estratégica, se buscan todas las personas, se suman las edades. Entonces, ¿cuánto? Aquí tenemos 1.500 años de experiencia. O sea, cada gente que está ahí, cada persona que está ahí de una institución tiene su experiencia y sus aportes, y obviamente cada uno. Aquí hemos visto que toda la sabiduría acumulada de la sociedad en cada uno de los ámbitos, ACOPROVI, los constructores, la otra asociación, los banqueros, los industriales, los de ron, los del azúcar, Prosigar, hasta los de los puros. ¿Qué más? Las asociaciones de consumidores, los comerciantes, las cerveceros. O sea, dígame quién no. Los turísticos, las de zona franca. ¿Qué se me queda? ¿Qué se me queda? O sea, aquí está todo el mundo y ¿por qué es lo que han hecho? Como un cangrejo. Esto es, en lugar de avanzar, lo que vamos a retroceder con esto. Entonces, por eso decía, esto es lo que hay que sacarlo, sentarse, y como son tantas cosas que están ahí, muchas cosas que debieron estar que no están, y un sinnúmero de cosas que debieran eliminarse y otras modificarse. Entonces son tantas que el mejor espacio para discutirlo y es que lo hagan los técnicos. Que vamos a llevársela al presidente las quejas, pero llevarle las quejas en bruto y las propuestas, ¿las van a incorporar todas? No. Entonces hay que sentarse a discutir y no es con los diputados y la comisión, ese no sería el espacio. Sin embargo, como todo tiene sus bemoles políticos aquí en el país, Leonel Fernández recomendaba que se retirara. Como yo estoy diciendo, mi experiencia es que esos temas son técnicos, muy técnicos, y tienen sus implicaciones y sus aristas. Entonces, que se discuta entre los técnicos y se valore y se corrija, que 4 ojos ven más que 2. Eso siempre ha sido, lo mismo que le digo con lo de la planificación estratégica.
¿Qué dice Acoprovi? Tal cosa. ¿Qué dicen los banqueros? Tal cosa. ¿Qué dicen los estos? ¿Qué dicen los empresarios? El Sodelconé, esa comunicación que la tengo ahí, trabajo fenomenal. O sea, hay muchos aportes. Entonces eso hay que digerirlo, eso hay que masticarlo, eso hay que sacarle el consomé y ver qué de eso se puede poner, qué se puede corregir, dónde se puede poner. O sea, para que avancemos, que se cree valor, no que se disminuya. Entonces, dice Pacheco que el Congreso es la instancia para discutir el proyecto de reforma. En términos generales, ciertamente, pero es que ahí hay aspectos técnicos y el alcance global de las quejas de la ciudadanía completa abruma, supera la posibilidad del Congreso en ese sentido. Y yo creo que es mejor, más lógico, llevarlo al centro, al Consejo Económico y Social. Y por ejemplo, dice que cuando Leonel era presidente, teniendo un senador y 40 diputados, se pasaron otros proyectos. Sí, pero es que la magnitud de esta reforma es diferente. ¿Qué decía Carrasco ayer, la Mercedes Carrasco? En 40 años nunca había visto un especialista una reforma tan agresiva que incluyera tantas cosas y que fueran tan regresivas. No es lo mismo. Solicitaremos reunirnos con el presidente y con el ministro de Hacienda para lograr una propuesta que permita sacar este proyecto hacia adelante, que ese no es el punto. Ustedes pueden aprobar lo que ustedes quieran ahí, mira cómo está el pueblo encandilado y la población. Entonces, miren esto, no el Congreso, pero bueno, el presidente ayer se reúne con las iglesias evangélicas y acuerda quitarle los impuestos. Yo no estoy a favor ni en contra, a mí me da trepito. Entonces no es el Congreso, es el Ejecutivo. Ya se reunió con los empresarios. Ahora vamos a ver qué de ahí, entonces viene para acá, pero eso no va a quitar el problema y a la calle, ¿cómo la vamos a calmar? A la población en sentido general, que ahí estuvieron en las vistas públicas, y lo que se dijo ahí, dice Pacheco, nos dijeron hasta barriga verde, y está muy bien, hay que oír todos los, no insulten a los sanjuaneros, nos dijeron hasta barriga verde y nos mantuvimos respeto, como debe ser, y Pacheco tiene experiencia en eso, eso es bien, y lo que hizo la población ahí es lo que se hace en las democracias, y para eso fue la vista pública. Pero decir cosas ahí es como cuando se reunieron, mucha gente expresó su particular opinión muchísimo antes, pero no se le oyó, pero no se le escuchó. En realidad no se le tomó en cuenta. Pero ayer el presidente se reúne con los evangélicos que fueron a Palacio y dijeron, no, quítennos esto, la ley 12205, de fomento a las asociaciones sin fines de lucro, no nos pueden cargar impuestos a nosotros. Ay, se lo quitó, ahí dice Abinader que llamaron a Pacheco, lo van a quitar. Ah, pero yo voy ahí también para que me quiten. Entonces no es en Congreso, es en Palacio, por supuesto. Por supuesto, lo que manda el presidente es lo que se va a aprobar. Entonces, saquemos eso y hagamos un trabajo realmente profesional, integral, que corrija las deficiencias que tiene ese proyecto. Porque ahí está, se discutió en Palacio. Entonces, toda la población, todas las quejas fueron rechazos sobre el control fiscal. Reducción de que hay muchísimas otras alternativas, reducir el gasto, reducir la nómina, controlar los gastos en el sector de aquí, el sector de allí, muchas alternativas. Y eso se presentó en el Congreso. Centenares de observaciones de parte de la sociedad. Ahí se dijo, están las redes, todas las redes virales con ese tema. Ayer decía yo, antes de entrar con las opiniones, ahí todo el mundo, ahí están los productores, constructores, la asociación, ya les he dicho. Y sabemos por cuáles aspectos. La gente del cine, la gente de todo el mundo. Entonces, ¿qué les decía yo ayer? Ayer yo les decía que el filósofo Tres Patines recomendaba que cuando usted mete la pata y la saca a tiempo, usted queda bien. Porque solamente Dios es infalible. Somos humanos, como decía Terencio. Soy humano, soy hombre, nada humano me es ajeno. Eso pasa lo que sea. Reconocer que se cometió un error y que esa no es la reforma que uno hubiese querido,
Eso lo que haría es ayudar al gobierno porque aplacaría todas estas cosas. Sin embargo, lo que yo vi, que me llegó, es que el gobierno entiende todo lo contrario. Todos los funcionarios han salido a justificar la reforma. Se necesita recursos, pero ese no es un argumento válido para tú decirle a la población que yo te voy ahora a subir el ITEVI de los alimentos que tú consumes, entre otras cosas. No parece ser un argumento válido, porque hay demasiadas cosas que vienen atadas ahí. Entonces, cuando le decía que cuando uno entiende que, bueno, y la recomendación de buena voluntad y de aporte, retírenla, vamos a discutir todos los temas, corregimos y entonces de consenso se somete una reforma. Pero por lo que me llegó aquí y ahí está en la prensa, el gobierno no está en eso. No está en eso. Ahora van a sacar de que como hay protestas de cacerolas y en el Congreso protestas, van a sacar de que la dirigencia y la militancia del PRM a las calles para que defiendan la reforma. ¡Qué locura! ¿Qué es eso? Pero a ellos mismos lo van a afectar la reforma. Esa es la solución. Solo que, si la cosa estaba caliente, eso es lo que va a provocar es más que se aumente más la temperatura. Eso es una locura. Pero una locura loca. Qué desquiciado, qué descerebrado fue que recomendó eso y que dijo eso. Eso fue en el PRM oficial del partido. Para mí eso es una locura, ¿eh? Para mí eso es una locura. La solución de todo esto, es calmar, aplacar, llamar, retirar, sentar, convocar los sectores, discutir y vamos a hacerla. Miren, porque les digo, hemos oído las opiniones prácticamente de todos los economistas reputados, de las instituciones, pero aún quedan algunos. Ustedes han oído hablar de la reforma del 1992 que hicimos cuando el presidente Balaguer. Pues bien, esa reforma la dirigió un subsecretario de Hacienda, de Finanzas, como se llamaba entonces. Lo que hoy es Hacienda se llamaba Finanzas. Balaguer acostumbraba a nombrar a su gente, ¿verdad? Y hasta un veterinario nombró en Hacienda, en el Ministerio de Hacienda, en Finanzas. Pero él no se perdía con los subsecretarios, que son realmente los que hacen el trabajo. En Estados Unidos los deputy. El deputy secretario del Tesoro, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta reforma del 1992 la dirigió un amigo con el equipo que vino de PNUD y otros equipos locales, pero el vicesecretario el subsecretario de Finanzas era Héctor Giuliani Curi, que fue jefe mío en el Banco Central, en el proyecto, cuando iniciamos el proyecto de reforma del sector eléctrico y ese tipo de cosas, siendo su secretario de Finanzas. Y ese fue el que dirigió esa reforma de parte del gobierno en el año 92. Y era bien escuchado. Y es una reforma exitosa. Vamos a hacer una pausa y cuando retornemos vamos a conocer su opinión, que esa no la habíamos oído, no lo había mencionado yo aquí, Andy, Jaime, Mercedes Carrasco, Magín, José Luis de Ramón, Rolando Guzmán, todo el mundo, Antonio Siriaco, pero no habíamos oído la opinión de esta persona, que este no es una carabelita, este es el que dirigió la reforma de 1992. Vamos a hacer una pausa y venimos en breve y conoceremos su opinión al respecto.